Ya. Buenas noches, doctora Maribel Urrutia. Presento a mi grupo conformado por Alisa Martínez, Gisela Moner, Victoria Machado, Arlene Herrera, Jennifer Lema, Dayana Chicaiza, Evelyn Criollo. Vamos a hablar sobre el tema la entrevista a profundidad. A continuación, mi compañera Alisa. Gracias. Hablando acerca de la entrevista en profundidad sobre las generalidades, según Weber en el 2004, estableció que esta entrevista nos permite reconstruir procesos que nos dan detalles de emociones y reacciones. Así, de esta manera obtenemos narraciones y exposiciones de experiencias personales que han obtenido o desarrollado en su vida diaria. Ahora, hablando acerca de las definiciones, me gustó particularmente una que es de Fairchild, donde menciona que la entrevista a profundidad es la obtención de la información mediante una conversación de manera natural y profesional. Así que es fundamental saber escuchar e intervenir cuando es necesario. De esta manera podremos percibir la experiencia completa. Gracias. A continuación, Gisela. Tipología de la entrevista. Se aplican entrevistas con guiones estructurados o preguntas abiertas que facilitan un mejor diálogo. Están formados por 3 tipos de entrevista: cara a cara, entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. Entrevista telefónica, importante el tono de voz y la claridad de las preguntas. Entrevistas grupales, formada de 5 a 15 personas, donde se puede realizar una entrevista en forma de debate. Características de la entrevista en profundidad. Son individuales y holísticas, se pueden hacer preguntas cerradas o abiertas. El investigador se convierte en el papel principal de la entrevista. A continuación, mi compañera. Ventajas y desventajas de la entrevista en profundidad. Para Salinas y Cárdenas, las entrevistas permiten analizar conocimientos sociales. Las ventajas generan riqueza informática siendo fiables y económicas. Las desventajas indican que son inconvenientes en el tiempo que demoran, lo que ocasiona problemas en la confiabilidad y validez al ser transmitida a otra persona. Los aspectos metodológicos sobre las entrevistas en profundidad. Según Vale, pueden ser exploratorios. El entrevistador indaga sobre un problema, comprobación de hipótesis, descriptivos. Para Juni y Urbano, estas se dividen en 3 entrevistas, que son transcursos de interacción, recolección de información, superficiales y abiertas, que son las lanzadas, y las de embudo. Procesos instrumentales de la recolección de información. Estas se derivan en pedir aclaraciones, quedarse en silencio, repetición de la pregunta, clasificación de inconsistencias, resumir ideas claves y la incomprensión involuntaria. A continuación, Arlene. La guía de la entrevista. La guía de la entrevista sirve como un contexto para el análisis de situaciones. En los proyectos de entrevista utilizan una guía que le permite al entrevistador organizar la entrevista. La entrevista mixta es una combinación de entrevista estructurada y no estructurada, en el que el entrevistador formula una mezcla de preguntas predeterminadas. Elaboración de guía de entrevistas identifica los temas centrales, enfoca las preguntas y verifica que las preguntas sean abiertas. Cuando la entrevista es semiestructurada, se requiere una guía de entrevistas con secuencias de preguntas espontáneas. Las entrevistas se utilizan para explorar percepciones, ideas, proporcionar datos, en la que el entrevistador formula una mezcla de preguntas predeterminadas. Situaciones adecuadas para una entrevista en profundidad. Implica varias sesiones de trabajo en un ambiente cómodo y tranquilo, en donde la persona entrevistada puede expresar sus ideas y posiciones en un entorno determinado. Confirma la voluntad, tiempo y compromiso de los participantes. Evita tener más de 2 investigadores presentes para no intimidar al investigador. Debe evitar momentos silenciosos e incómodos del investigador. Debe estar atento a respuestas y lograr una conversación fluida. Es indispensable que el investigador se apoye en un cuaderno de apuntes, grabador de voz, cámara, entre otros. La postura física del investigador debe disimular la atención de la persona entrevistada. Todo el tiempo debe mirar a los ojos y dispuesto a escuchar. A continuación, mi compañera Jenny.
La selección y aproximación a los participantes. Como podemos observar, tenemos diversas formas de seleccionar a los informantes, como por ejemplo la técnica de bola de nieve, que hace referencia a una entrevista en profundidad dentro del área de los docentes. La información suele aparecer en actividades cotidianas. Se recomienda poner a maestros o personas que tengan cierta experiencia y conocimiento en el ámbito laboral y educativo. Contar con buena disposición de tiempo, voluntad y facilidad para hablar para aquellos estudiantes que observan los datos sobre el centro infantil y el ámbito educativo es algo que debemos aprovechar. En este caso, la situación de la disposición social y estatus del centro infantil siempre se va a encontrar en organizaciones jerárquicas como trayectorias y tiempo de servicio. Pásale la otra diapositiva, por favor. La situación durante la entrevista. Como primer punto, aclarar al entrevistado que será grabado con el fin de registrar oportunamente toda la información durante la conversación. No poner a la vista el dispositivo de grabación, pero no olvidar comunicar a la persona que lo va a hacer. Procurar crear una empatía con el entrevistado desde el primer momento. Manejar una conversación relajada de tal forma que la entrevista fluya, sintiéndose a gusto y cómodo para hablar de sí mismos. Recalcar que se respetará totalmente la confidencialidad y tener en cuenta adquirir una actitud neutral, no mostrar juicio o disconformidad y no esclarecer ni instruir durante la entrevista. A continuación, mi compañera. La entrevista en profundidad en 10 pasos. Datos previamente sobre el entrevistado. Elaborar un guión temático. Programar la hora y el lugar que el entrevistador elija. Concretar los medios de grabación. Motivar al que el informante exprese libremente lo que considere importante. La duración máxima tiene que ser el tiempo que elige el entrevistador. Observar y registrar los gestos, el lenguaje no verbal. Mantener la ética en todo momento por la participación, transcribir las grabaciones lo antes posible y verificar el contenido de las transcripciones. A continuación, mi compañero. Requisitos para la desgrabación de una entrevista. Para obtener mejores resultados de la entrevista, se deben realizar al comienzo preguntas de carácter general, cuya respuesta permita una visión global del tema tratado y se pueda tener la oportunidad de identificar la actividad en la cual se sienta más implicado el entrevistador. Las entrevistas deben centrarse en los temas previos y reducir al mínimo los comentarios y conversaciones ajenas al sí mismo. Tipos de preguntas. Opinión. Se da una respuesta rápida y precisa. Conocimiento. Se puede aplicar a cualquier aspecto de conocimiento y pueden referirse a la adquisición. Antecedentes. Se realizan con finalidad de obtener una respuesta concisa. Precisión y sentimientos. Su respuesta puede ser abierta. Sensitivas, cuyas respuestas siempre llevan la proyección de la íntima forma de pensar. De estimulación, se da una pregunta segura y concisa. Clases de preguntas para una entrevista. Profundización, se puede preguntar directamente sobre el tema. Preguntas de sondeo nos ayuda a obtener más detalles. Especificaciones. Suelen ser preguntas cerradas, pues lo que se desea es una respuesta directa y precisa. Directas. Se realizan preguntas directas sobre el tema. Indirectas. Son preguntas proyectiles. Preguntas de estructuración. Cuando se requiere cambiar sobre el tema. Silencio. Nos permite pausar para reflexionar sobre el tema llevado. Preguntas de interrupción. Se caracterizan por expresar de otra manera su respuesta. Gracias.